Hay películas que no solo cuentan una historia, sino que nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestro mundo. San Andreas es una de ellas. No es solo una película de desastres, es una historia sobre la familia, la supervivencia y la fuerza humana frente a una naturaleza imposible de detener. La historia comienza con una sensación inquietante: algo en la Tierra está cambiando. En el corazón de California, la gigantesca San Andreas Fault empieza a despertar. Un experimento sísmico dirigido por el sismólogo Paul Giamatti revela lo impensable: una serie de terremotos masivos está a punto de recorrer toda la falla geológica y destruir todo a su paso. Mientras tanto, conocemos a Ray Gaines, interpretado por Dwayne Johnson, un rescatista de helicóptero del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Ray es un hombre acostumbrado a salvar vidas, pero en su vida personal enfrenta algo que no puede controlar: la separación de su esposa Emma, interpretada por Carla Gugino. El desastre comienza con una brutal señal de advertencia: el colapso de la presa Hoover. La tierra se abre, las carreteras se parten y las ciudades comienzan a temblar. Pero lo peor aún está por venir. Un terremoto de magnitud gigantesca golpea a Los Ángeles. Rascacielos se derrumban, autopistas colapsan y la ciudad se convierte en un paisaje de polvo y caos. En medio de la destrucción, Ray toma una decisión que lo cambia todo: encontrar a su esposa y rescatar a su hija Blake, interpretada por Alexandra Daddario, quien se encuentra atrapada en San Francisco, justo en el camino del próximo y más devastador terremoto. Lo que sigue es una carrera desesperada contra el tiempo. Ray y Emma sobrevuelan una California que literalmente se está partiendo en dos. Puentes caen, edificios se inclinan como si fueran de papel, la tierra ruge bajo sus pies. Mientras tanto, Blake demuestra que la supervivencia no depende solo de la fuerza, sino también de la inteligencia y la valentía. Junto a dos hermanos que encuentra en el camino, intenta cruzar una ciudad devastada mientras el suelo sigue temblando. Pero cuando el mayor terremoto golpea San Francisco, la destrucción alcanza una escala apocalíptica. Los rascacielos colapsan, el famoso puente Golden Gate se convierte en ruinas y un gigantesco tsunami amenaza con borrar lo que queda de la ciudad. En ese momento, San Andreas deja de ser solo una película de catástrofes, se convierte en una historia sobre la esperanza, porque incluso cuando la tierra se rompe, cuando todo parece perdido, lo único que realmente sostiene a las personas es el deseo de encontrar a quienes aman. Dirigida por Brad Peyton, la película combina espectaculares efectos visuales con una historia profundamente humana. Cada escena de destrucción busca recordarnos algo simple pero poderoso: frente a la fuerza de la naturaleza, lo que realmente importa son las personas que luchamos por proteger. Al final, cuando el polvo se asiente y las ciudades comienzan a levantarse de nuevo, queda una reflexión silenciosa: las fallas geológicas pueden romper la tierra, pero la familia, el coraje y la esperanza son mucho más difíciles de destruir. En una película de desastres, no todo depende de los efectos visuales. La emoción real se construye con tres elementos que muchas veces pasan desapercibidos: la música, la fotografía y los enormes retos de producción que existen detrás de cada escena. Emoción en medio del caos. La banda sonora fue compuesta por Andrew Lockiter, un compositor conocido por su capacidad de mezclar orquesta clásica con texturas modernas. Su música cumple una función muy clara en la película: no solo acompañar la destrucción, sino recordarnos que la historia es humana. Durante las escenas más intensas, la música utiliza percusión profunda que imita la vibración de la tierra, metales y cuerdas tensas para generar sensación de peligro, y melodías más suaves al piano y cuerdas cuando la historia se centra en los vínculos familiares. Curiosamente, el tema final utiliza la canción California Dreaming, interpretada por Sia, una versión mucho más lenta y melancólica del clásico de The Mamas and the Papas. La elección no es casual: la canción habla de California, pero también de nostalgia y fragilidad, lo que encaja perfectamente con el tono del final. Mostrar la fragilidad de las ciudades. La fotografía fue realizada por Steve Jedlin, quien buscó un estilo visual que combinara realismo con espectáculo. Su enfoque se basó en tres ideas principales: escala gigantesca. Muchas tomas están diseñadas para mostrar lo pequeños que son los humanos frente a las ciudades y a la naturaleza. Planos aéreos, helicópteros y cámaras muy abiertas ayudan a transmitir esa sensación. Movimiento constante. La cámara rara vez está completamente quieta. Esto crea una sensación de inestabilidad, como si el mundo estuviera a punto de temblar incluso antes de que ocurra el desastre. Contraste entre calma y caos. Las primeras escenas suelen mostrar paisajes luminosos de California. Cuando comienzan los terremotos, la imagen cambia: polvo, humo y sombras dominan la pantalla, transformando ciudades familiares en lugares irreconocibles.
Rodar una película como San Andreas implicó resolver numerosos retos técnicos, recrear terremotos convincentes. El equipo de efectos visuales tuvo que simular cómo se comportan realmente los edificios al colapsar utilizando estudios de ingeniería estructural. Escenas con helicópteros. Muchas secuencias fueron filmadas con helicópteros reales. Esto exigió una coordinación compleja entre cámaras, actores y especialistas. Destruir ciudades digitalmente. Recrear la destrucción de lugares emblemáticos como The Golden Gate Bridge o partes de San Francisco implicó meses de modelación digital. Algunas escenas contenían decenas de millones de elementos simulados, escombro, polvo, agua, vidrio y estructuras colapsando al mismo tiempo. Combinar sets reales con efectos digitales. Muchos interiores fueron reconstruidos en estudios con plataformas hidráulicas que se movían violentamente para simular terremotos reales. Esto permitía que las reacciones de los actores se sintieran auténticas. Mantener el equilibrio entre espectáculo y emoción. El director Brad Peyton quería evitar que la película fuera solo destrucción. El verdadero desafío fue lograr que en medio del caos visual el público siguiera conectado con los personajes. A veces el cine de desastre parece centrarse únicamente en edificios cayendo y ciudades destruidas, pero películas como San Andreas nos recuerda algo más profundo, que detrás de cada catástrofe imaginada hay una pregunta muy humana: ¿qué haríamos nosotros si el mundo que conocemos comenzara a romperse? Muchos científicos han señalado que un terremoto tan grande como el de la película sería extremadamente improbable en la vida real, pero el film se inspiró en estudios reales sobre el llamado Big One, el gran terremoto que algún día podría sacudir California. Aunque San Andreas exagera el espectáculo para el cine, la ciencia detrás de la falla de San Andreas es muy real y los científicos llevan décadas estudiando lo que podía ocurrir algún día. La falla realmente existe. La famosa San Andreas Fault es una fractura geológica real de aproximadamente 1200 kilómetros que atraviesa gran parte de California. Marca el límite entre dos enormes placas tectónicas, la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Estas placas se mueven lentamente una al lado de la otra, acumulando energía que eventualmente se libera en forma de terremotos. Las placas tectónicas se mueven constantemente. La placa del Pacífico se desplaza unos 5 centímetros por año respecto a la placa norteamericana. Puede parecer poco, pero a lo largo de décadas esa presión acumulada puede liberarse de forma violenta, provocando terremotos. El Big One es una posibilidad real. Los científicos del United States Geological Survey consideran posible que ocurra un gran terremoto conocido popularmente como The Big One, especialmente en el sur de California. Sin embargo, nadie puede predecir cuándo ocurrirá exactamente. El terremoto más famoso relacionado ocurrió en 1906. El devastador 1906 San Francisco Earthquake destruyó gran parte de San Francisco, magnitud aproximada 7.9. Más de 3.000 personas murieron. Gran parte de la destrucción fue causada por incendios posteriores al terremoto. Este evento cambió para siempre la forma en que se estudian los terremotos. Un terremoto como el de la película es muy improbable. Aunque la falla puede generar terremotos muy fuertes, muchos científicos consideran que un solo evento gigantesco que rompa toda la falla al mismo tiempo, como se muestra en la película, es extremadamente improbable. La mayoría de los terremotos ocurren en segmentos más pequeños de la falla, no en toda su longitud. Y por supuesto no pudieran faltar las curiosidades jugosas. Inspiración científica real. La película se basa en estudios sobre el posible Big One, como antes les mencionaba, el gran terremoto que algún día podría ocurrir en la falla de San Andrés. Asesoría de expertos. Los productores trabajaron con científicos de United States Geological Survey para dar cierta base realista a los terremotos mostrados en la película. Es una de las producciones más físicas de Dwayne Johnson. El actor insistió en realizar varias escenas de acción él mismo, especialmente las relacionadas con rescates y helicópteros. Rodaje en varias ciudades. Aunque la historia ocurre principalmente en Los Ángeles y San Francisco, muchas escenas fueron filmadas en Gold Coast. Efectos visuales masivos. Más de 1000 tomas con efectos digitales fueron utilizadas para recrear la destrucción de ciudades enteras. El famoso puente. La recreación digital del The Golden Gate Bridge fue una de las secuencias más complejas del film y requirió meses de trabajo. Director habitual de Johnson. El director Brad Peyton ya había trabajado con Johnson en la película Journey to the Mysterious Island. Entrenamiento en rescate real. Para prepararse para su papel, Johnson recibió entrenamiento de miembros de Los Angeles Fire Department, un éxito inesperado. La película recaudó más de $470 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su año. El sonido del terremoto. Los diseñadores
diseñadores del sonido mezclaron grabaciones reales de movimientos sísmicos con efectos creados digitalmente para dar más realismo a las vibraciones y colapsos. A veces, el cine no solo nos muestra historia, nos recuerda nuestra propia fragilidad. San Andreas no es únicamente una película sobre terremotos, es una película sobre lo que ocurre cuando todo lo que creíamos estable deja de serlo. Y tal vez esa sea su reflexión más poderosa. La verdadera fuerza de las personas no aparece cuando todo está bien, sino cuando el mundo parece romperse bajo sus pies. Si te gustan las historias donde el espectáculo se mezcla con la emoción humana, quédate en Entre Planos y Pensamientos, porque aquí el cine no solo se mira, también se piensa.